¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y estamos conversando con Patricia Betancourt. Patricia, una resolución del Parlamento Europeo con respecto a Venezuela. Cuéntanos qué fue lo que se votó, cómo se votó, etcétera. Sí, exacto, como todas las veces de tantas resoluciones que ha sacado el Parlamento Europeo, bueno, esta es otra. Es la resolución que se adoptó ayer. Y el título de la resolución es Los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional de Venezuela. La Eurocámara le dio un nuevo espaldarazo a Guaidó como presidente interino, Patricia, y le pide a la Unión Europea, que no es el mismo caso, que lo siga reconociendo después de que en un comunicado el 6 de enero Borrell, con su lenguaje muy diplomático, eso sí, se refirió a Guaidó en pasado y desconoció implícitamente el liderazgo de él en la oposición venezolana. Por otro lado, la resolución también le hace un llamado, y abro comillas, a la legítima Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó a asegurar transparencia total en el uso de los fondos. Wow, eso me parece muy importante porque ahí comentamos en el primer segmento, Patricia, que el canciller de Guaidó, que Julio Borges, está exigiendo lo mismo. Y está exigiendo que se presenten cuentas de lo recibido y de en qué se ha invertido precisamente lo recibido. Así que no es nada más el Parlamento Europeo entonces. Yo creo que hay que, tú sabes, como que concentrarse un poco en esto, porque es que los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino quienes le han dado apoyo a Guaidó en el exterior, tienen derecho a saber qué se ha hecho con los fondos, qué se ha hecho con los aportes que se han dado. Sobre todo la Unión Europea ha dado mucho, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, esa parte a mí me parece fundamental también. Tenemos algunos videos del debate, que fue el martes, ojo, el debate de esta resolución, y no sé, sería interesante escuchar los planteamientos de algunos eurodiputados, los vamos viendo y después comentando. Empecemos por Borrell, porque los eurodiputados en esos debates le están presentando sus argumentos a él en concreto. Entonces, como decíamos antes, rueda video. Elegida. La falta de pluralismo político, la descalificación de los dirigentes de la oposición, que finalmente decidió no presentarse a los comicios. Y también sobre eso, en el pasado mes de agosto, tuve la ocasión de intervenir tratando de mediar entre la oposición y el gobierno sin éxito. Ello sumado a la falta de participación del electorado, como les digo, no nos permiten considerar que la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero pasado sea representante de la voluntad democrática libremente expresada del pueblo de Venezuela. Las elecciones no cumplieron con los parámetros internacionalmente aceptados para dar credibilidad al proceso y mediante dos declaraciones en nombre de la Unión Europea hemos dicho claramente que no podemos reconocer ni las elecciones ni la legitimidad de la Asamblea resultante de ella. Mantendremos la necesaria presión calibrada y selectiva. Dialogaremos con todos los actores que estén dispuestos a trabajar por la restauración democrática del país, empezando, por supuesto, por Juan Guaidó y los representantes de la Asamblea Nacional saliente y legítimamente elegida en el 2015.
Es evidente que las dificultades son grandes, queda mucho camino por recorrer y con este proceso electoral fallido se acaba de desaprovechar una oportunidad que hubiera sido muy valiosa para alcanzar el objetivo de una salida política democráticamente establecida a la crisis del país. Ahora más que nunca debemos ayudar a nuestros amigos venezolanos, a todos los venezolanos, a superar la división política que cada vez demuestra ser más improductiva, que ha alejado a la ciudadanía de sus líderes, como quedó demostrado también con la enorme abstención, y la unidad de acción de la oposición venezolana es fundamental. Tuvimos que reclamar esa unidad de acción en los meses previos a las elecciones. Y seguiremos exigiendo el fin de las amenazas contra la oposición, las persistentes violaciones de derechos humanos, que se dé protección a los actores de la sociedad civil que cada día trabajan para proveer a decenas de miles de personas de servicios esenciales para su supervivencia. Las cifras que estiman la Organización Internacional de las Emigraciones y de Ayuda a los Refugiados son 5 millones de venezolanos que han salido del país, pero si continúa la tendencia, a finales de este año pueden ser más de 6 millones. El gobierno de Venezuela del señor Maduro niega esas cifras, las disminuye mucho, pero yo creo que las cifras que nos dan los organismos de las Naciones Unidas merecen credibilidad y si son lo que dicen ser, estamos a los niveles de Siria. A finales de este año puede haber tantos inmigrantes venezolanos como los ha habido en Siria, una atroz guerra civil. Por lo tanto, señores y señores miembros del Parlamento Europeo, tenemos que afrontar la situación con honestidad y con la voluntad de encontrar soluciones. Las soluciones no serán exógenas, no se alcanzarán con declaraciones y mucho menos con intervenciones militares. Tampoco se forjará de la noche a la mañana internamente en Venezuela. Pero si podemos hacer algo desde Europa, desde luego podemos y debemos hacerlo, es apoyar a los protagonistas verdaderos de esta tragedia, que somos venezolanos, promoviendo el acercamiento de posiciones para la convocatoria de nuevas elecciones sobre bases que ambas partes puedan aceptar. Y repito, la única salida duradera a los graves problemas de Venezuela será una que sea políticamente dialogada, integradora, pacífica, con la participación de todos los actores políticos de la sociedad civil. Sé que eso es difícil, la experiencia nos lo ha demostrado y a mí personal y directamente de una manera evidente en este año pasado. Requerirá una voluntad de diálogo y de concesiones por parte de todos los actores. La nueva administración americana puede también contribuir a este proceso. Este Parlamento sabe mejor que ninguno la importancia del consenso y también sabemos que en todas las transiciones políticas que ha habido en el mundo, la solución ha sido pactada. Es fundamental que se acerquen posiciones para que Venezuela no siga cayendo en el vacío de su crisis. Vamos a convocar al Grupo Internacional de Contacto. No lo hemos hecho hasta ahora por las dificultades logísticas que implicaban las circunstancias del COVID en muchos países. Ha habido una toma de posición por parte de la Unión Europea, otra por parte del Grupo de Lima. Y para terminar, y a escasas 24 horas de la inauguración del nuevo gobierno en Estados Unidos, permítanme, aparte de reiterar la felicitación al nuevo presidente, esperar que podamos compartir con la nueva administración americana, un socio imprescindible, esfuerzos para promover esta solución pacífica, dialogada e integradora que necesita Venezuela. Estaremos en contacto con la nueva administración, como lo estamos con Noruega y con otros agentes políticos, para seguir trabajando políticamente con este fin.
Y también espero el apoyo del Parlamento Europeo a través de sus deliberaciones, debates y tomas de posición para contribuir a conseguirlo. Bueno, me pareció largo el video, pero no tiene ni una coma de más. Había que escucharlo todo porque ahí ve uno cuál es el plan, Patricia. Está clarito el plan, sobre todo al final cuando nombra a Noruega. Cuando habla de cero intervención militar, es decir, nada por la fuerza, cuando habla de negociación, o sea, creo que, y cuando habla del grupo de contacto, entonces creo que seguiremos en el tema de negociar con el régimen, que ya sabemos en qué termina cada una de las negociaciones. Así es, lo dijiste muy bien. Yo era también lo que te iba a decir, que es que es largo, y eso que está recortado, pero dije, vamos a escoger esto porque dice todo. Aparte, otra cosa que yo veo aquí es que al final no aclaran con quién van a mantener relaciones institucionales. Y Borrell, que representa lo que sería un Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pasa es que tiene esa forma de hablar que es como tan estudiada y tan velada que uno no sabe exactamente lo que van a hacer. Pero ojo, porque esto es una cabriola diplomática que es muy típica de la Unión Europea. No posicionarse claramente, y como ya se ha dicho otras veces, Borrell es un zorro viejo en esas lides. Yo creo que él se inventó esa forma de hablar de la Unión Europea. Pero fíjate que yo más bien sentí como que él tiene a la oposición del lado de la oposición. Es decir, Guaidó es oposición, todo esto es oposición y gobierno es Maduro. Y la negociación hay que conciliar, hay que llegar a un acuerdo, porque al principio además dice que desconoce las elecciones, que las elecciones son ilegítimas, pero y entonces ¿cómo tú, si reconoces que hicieron fraude, etcétera, etcétera, puedes reconocer al que está ahí como un ente para dialogar? Eso es ambiguo. Totalmente. Y hasta contradictorio, es loco. Exacto. También López Gil intervino y básicamente fue el que le pidió, porque tú sabes que ellos se reparten el texto, ¿no? Él fue el que le pidió a la Unión Europea que respetara la decisión de la Eurocámara y bueno, quiero decir que la única institución comunitaria que reconoce el estatus de Guaidó en este momento es el Parlamento Europeo. Y que es bueno que te iba a decir antes, Pati, que explicaras eso, porque hay gente que no entiende la diferencia, ¿no? O sea, dice, bueno, pero eso no es toda Europa, no, son entes distintos, instituciones diferentes, ¿no? Exactamente, hasta ahora, como estamos, y desde hace mucho tiempo, más del que uno cree, solamente el que reconoce por mayoría a Guaidó como presidente interino es el Parlamento, que es el ente legislador. Hasta hace poco, la Unión Europea como gobierno comunitario también, pero no el Consejo, que representa a todos los países, está representado por cada Estado miembro. ¿Y por qué no? Porque las decisiones tienen que ser consensuadas y unánimes. Y hay dos países que nunca aceptaron a Guaidó, nunca lo reconocieron, que fueron Italia y Chipre. Exactamente. Entonces, y en este momento, ¿qué pasó? Que en este momento la Unión Europea como gobierno le cede esa decisión a los Estados miembros. Quiere decir que la Unión Europea no sigue reconociendo a Guaidó como presidente y la forma en que está hablando Borrell, que trata a Guaidó de líder de la oposición, es por eso. Es claro. Tiene un significado. ¿Será que oímos al video de López Gil? Sí, vamos a escucharlo. Vale. Conocida como único gobierno representativo. Y por otro lado, la legitimidad de esta misma Cámara. Es indiscutible que el Parlamento Europeo es la voz de la voluntad popular, institución directamente elegida de la Unión Europea y destinataria de un mandato de más de 400 millones de ciudadanos repartidos entre sus 27 Estados miembros, máxima expresión de democracia soberana. Sin embargo, si pretendemos encarnar la voz de ese mandato popular, debemos respetar, reconocer y empoderar la palabra legítima de los ciudadanos que se encuentran
en estas circunstancias críticas y en muchos casos ponen en juego su propia integridad en pos de la libertad. Como representantes de nuestra ciudadanía, es un deber, mediante la resolución que debe aprobarse este próximo jueves y para la cual pido todo el apoyo de esta Cámara, enviar una manifestación formal que influya en la política exterior de la Unión Europea y que se implemente como una decisión vinculante. La Unión Europea necesita una política exterior fuerte, clara, coherente, que demande en sus relaciones con terceros valores como la democracia, el respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad y al Estado de Derecho, valores en los que se fundamenta nuestra Unión. Señor Alto Representante, no reconocer la voluntad del Parlamento Europeo es poner en juego su legitimidad. Muchas gracias. Comentarios, Patricia. Bueno, yo siempre siento que las intervenciones de este eurodiputado les falta como sustancia, no sé. Quizás porque yo he visto tan buenos oradores en las plenarias del Parlamento. Es que a uno le parece que para ser venezolano es como que es uno más. Es simplemente eso, o sea, es como que uno le falta fuego, le falta de verdad el espíritu de que, bueno, soy venezolano y estoy peleando por esto, ¿no? Es mi causa. Y detrás de intervenciones a veces que son tan pasionales, queda como un poco así. Pero bueno, lo que pidió fue una parte importante de la resolución. Él fue portavoz de esa parte, que es que la Unión Europea reconozca lo que está pidiendo el Parlamento, porque en realidad esto no es vinculante. Lo que hace el Parlamento es una sugerencia a la Unión Europea. Bueno, Pati, esta resolución la votaron 682 diputados, 391 votaron a favor, y los que votaron a favor vienen de los 3 partidos que pactaron ese texto, que son el PP, los liberales como siempre, y los conservadores, y del Partido Identidad Democrática, que es un partido, digamos, que lo pone la gente un poco mucho más a la derecha. 114 votaron en contra, los de izquierda, los partidos separatistas españoles también, y los verdes votaron en contra. Y hubo 177 abstenciones del Grupo Socialista. O sea, el Grupo Socialista en pleno se abstuvo, diciendo que esa era una forma de apoyar la posición de Borrell, del alto representante. Bueno, eso ahí está claro, eso aclara muchas cosas, o por lo menos las confirma, ¿no? Sí. A mí me encantaría escuchar lo que dijo Germán Terz. No sé si... ¿Cómo no? Es muy importante. Nos podemos saltar entonces a Germán Terz. Yo tenía el video de Jordi Soler, ajá, que es de los verdes, porque los verdes son la tercera fuerza, o sea, la fuerza que cambia el peso. Pero si quieres vamos a saltarnos porque el tiempo está corriendo, y Terz tuvo a su cargo decir la parte de asegurar la transparencia de los fondos. Entonces... Eso me interesa mucho. Vamos a escucharlo. Borrell, ya sabemos que esto es un asunto que no les gusta hablar de ello, y a mí yo lamento muchísimo que los verdes, que fueron un grupo que surgieron realmente para la defensa de las libertades, y que ahora estén defendiendo una tiranía y sobre todo una mafia como es el gobierno de Nicolás Maduro, envuelto como está en todo lo que es el narcotráfico en toda la región, un factor de desestabilización brutal y del que no se puede esperar nada. Pensar que va a ser a través de una integración con la mafia, con un grupo criminal que ha secuestrado a Venezuela y mantiene secuestrado a Venezuela, es un error. Es el mismo error que cometieron los interinos, el presidente interino y esa oposición que él representa, ese error que cometieron y que esperemos no cometan más. Hay una usurpación por parte del señor Maduro que tiene que terminar, y no terminará no por una cuestión de negociación y de que se junten a hablar porque le apetezca a Maduro. No le va a apetecer a Maduro jamás negociar mientras no sienta la presión, y la presión tiene que ser una presión unánime de todas las fuerzas democráticas de la comunidad internacional para que la usurpación acabe y entonces se empiece a hablar de elecciones
elecciones, no de utilizar estas elecciones farsas, que ha sido una farsa esperpéntica, utilizar estas elecciones para intentar liquidar la anterior Asamblea Nacional, porque eso sí que no nos lleva a ninguna parte. Eso es darle otra carta a Maduro para otros 10 años de tragedia, miseria y hambre. Muchas gracias. Bueno, por eso es que yo digo, aquí yo creo que lo que prevalece con Germán Terz es su profesión de periodista. Sí. Más que de político, ¿no? Sí, él es más en estos casos yo creo que sí. Y es importante porque este punto, para mí, fueron los conservadores los que pidieron que se incluyera en el texto, ¿no? Y nunca se había visto algo así. Sí, porque es que pedir transparencia es porque hay sospechas de que no hay transparencia. Sí, yo creo directamente porque no se pide lo que hay, Patricia. Sí, que hay denuncias de corrupción contra los emisarios de Guaidó en diferentes países y por eso lo incluyeron. Otro importante es el video de Jordi Cañas, porque ellos fueron los que se dirigieron a Borrell y le hablaron sobre el último comunicado y las palabras que utilizó. Vamos a ponerlo, a ver si nos da tiempo de decirlo todo. Jordi Cañas. Gracias, presidente. Señor Borrell, estamos aquí por una palabra. El pasado 6 de enero, usted hizo pública una declaración en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Venezuela después del fraude electoral del 6 de diciembre. Entre las 304 palabras había una escondida, no especialmente visible, pero que cambiaba y asoda radicalmente la posición consensuada del conjunto de instituciones europeas. Esa palabra era saliente. Así calificaba la Asamblea Nacional. Pensábamos que esta había sido una equivocación en un redactado diplomáticamente ambiguo, pero no. Usted ha dejado claro que era un error. Y estamos aquí hoy para cambiar esa palabra. Señor Borrell, la Unión Europea no es solo el Consejo o la Comisión, son sus 3 instituciones y especialmente el Parlamento Europeo, que es el depositario de la soberanía del conjunto de los ciudadanos europeos. Y tiene que lanzar un mensaje inequívocamente claro al conjunto de los ciudadanos venezolanos y de todo el mundo. Este Parlamento reconoce la continuidad del mandato de la Asamblea Nacional y la de Juan Guaidó como presidente interino legítimo hasta la celebración en Venezuela de unas elecciones verdaderamente democráticas. Y lo hace por una cuestión clave en una democracia: la continuidad institucional. No puede suspenderse una institución si no tiene garantizada la renovación del mandato. Y eso es imposible con unas elecciones fraudulentas. Por lo tanto, por una cuestión de apoyo institucional, pero también de protección y amparo a los diputados de la Asamblea Nacional, por reconocimiento estratégico y existencial, este Parlamento tiene que dejar muy claro que quien rompe el consenso es quien se sale de él. Y hay una forma: volver al consenso. Y el consenso es reconocimiento, diálogo y elecciones libres y democráticas en Venezuela. Sí, lo agarraron en lo de saliente, pues. Sí. No, y además allí, bueno, él da el mensaje que es que no quieren quieren seguir reconociendo a Guaidó hasta que haya nuevas elecciones. Esa es digamos, el resumen. No sé, Patricia, cómo estamos de tiempo, si quieres pasamos al último tema o... Sí, tenemos tiempo. 5 minutos. 5 minutos, bueno, aquí no hay que olvidar que, y esto es muy importante, que hay 36 miembros del régimen que están sancionados. Y ahí yo también me pregunto cómo van a ser las relaciones. En Europa. Exactamente, están sancionados por Europa. Y bueno, el régimen argumenta, esas sanciones se supone que fueron hechas contra individuales, ¿no? Contra personas. Pero el régimen argumenta que están hechas contra Venezuela. Entonces, objetó esa decisión del Consejo y lo hizo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, el recurso que presenta la República Bolivariana de Venezuela fue rechazado en un primer momento porque era inadmisible, porque Venezuela no era una persona jurídica. Y aquí entramos en el tema. La noticia es que el miércoles
o sea, antes de ayer, Gerard Hogan, que es el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además lo es desde el 2018 y es muy reconocido, incluso lo llaman Mr. Justicia, echó para atrás esa decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que es el que se encarga de los recursos para anular los actos de las instituciones de la Unión Europea que afectan directa e individualmente a personas físicas o jurídicas, y estudió el tema y dijo que había un error de derecho. Entonces, rechazó cuando hubo ese error de derecho cuando el Tribunal General rechaza la apelación de Venezuela. Entre comillas, lo que él dijo fue que un Estado tercero puede tener legitimación para interponer un recurso por el que solicita la anulación de las medidas restrictivas adoptadas contra él por el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué pasa con esto? Que le está dando legitimidad a las autoridades venezolanas para presentar la apelación y solicitar la anulación de las sanciones que según el régimen realmente fueron para Venezuela, para afectar el país y no a los 36 sancionados. Aquí este es un terreno que yo desconozco porque son términos legales, pero yo digo lo que se dijo. ¿Y qué pasa? Estas conclusiones de Hogan, y porque son noticias, aunque no resultan vinculantes, o sea, son solamente una sugerencia, normalmente la experiencia, lo que yo he visto es que después cuando se pronuncian las sentencias definitivas, siguen la dirección que sugiere el abogado general. O sea, que esto es un triunfo para el régimen. Bueno, Venezuela, y además que tú le abres una ventana al régimen y se mete por ahí, ¿oíste? claro, es que tiene derecho todo. además tiene excelentes abogados y tiene derecho a recurrir a esas sanciones, que además eran quizás el único logro efectivo en Europa. El único. Bueno, y otro revés ha sido que le dieron casa por cárcel a Alex Saab. Y ha sido una cosa detrás de otra que le da la espalda a la democracia en Venezuela y apoya lo que está ahí. Pero todo esto son las consecuencias de los errores que se vienen cometiendo hace 2 años, no hace más. Pero esto específicamente con la última estrategia, la última temporada, porque hay que llamarlo así, de la oposición. Y muchas veces por desconocimiento, incluso, otras veces no tanto. Bueno, Patricia, creo que estuvo súper completo el informe. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Así es, muchas gracias. Buenas noches y feliz fin de semana. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a desconectarnos, por fin, con Juan Carlos Duque. Ya regresamos.